Llega el invierno y desde las administraciones se prepara todo, pese a la situación de sequía en la que nos encontramos y a esta meteorología algo adversa respecto también a inviernos pasados, precisamente para poder combatir aquellas inclemencias del tiempo que se desarrollen o que tengan lugar durante los meses invernales en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Y parte de esos esfuerzos se centran sobre todo en el plan de vialidad invernal que elabora cada año en colaboración con diferentes organismos la subdelegación del Gobierno en Burgos. Precisamente era el pasado 22 de noviembre cuando el subdelegado Roberto Saiz presidía la reunión de vialidad invernal 2017-2018. Lo hacía desplazándose hasta el punto de encuentro de demarcación de carreteras en la A1 y en él participaban en esa misma reunión representantes de la Jefatura Provincial de Tráfico, de la Comandancia de la Guardia Civil en Burgos, pero también del subsector de tráfico de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía y de la Unidad de Protección Civil. Todo ello para tratar de coordinar a todos estos efectivos dentro de ese plan de vialidad invernal, fundamentalmente en lo que respecta a las competencias, en este caso de la subdelegación del Estado en nuestra provincia, las carreteras de titularidad estatal, pero también la atención que realizan, por ejemplo, de esos aparcamientos de emergencia habilitados sobre todo para vehículos pesados en diferentes zonas del término municipal, del término provincial, perdón, sabiendo que existen 6 de estas características. Para repasar algunas de las cifras, algunos de los datos que se enmarcan precisamente dentro de este plan, tenemos que acercarnos precisamente a algunos de esos datos que marcarán ese plan de vialidad, como los siguientes, puesto que tenemos que hablar de que durante la campaña actual invernal habrá disponibles 89 máquinas quitanieves en toda la provincia de Burgos, 74 de titularidad estatal y 15 de carácter privado. Para el control y la vigilancia del estado de las carreteras nacionales se contará además con 38 estaciones meteorológicas, como vemos en pantalla, 33 de las cuales son del Estado y 5 de titularidad privada. Los fundentes almacenados también son importantes de cara a esta campaña de vialidad invernal y por eso hay que decir que en diferentes depósitos y plantas se han almacenado ya 23.900 toneladas de sal, en este caso cerca de 18.500 pertenecientes al Estado y cerca de 5.400 de europistas. En lo que se refiere a los recursos de salmuera, que vemos también ahí en nuestras pantallas, en esta campaña habrá disponibles más de 1.100.000 litros, de los cuales 813.000 serán del Estado y 290.000 de europistas, que estarán distribuidos en 15 plantas, 8 estatales y 7 de europistas. Y lo vemos también en imágenes en este momento para el seguimiento y el control de las posibles incidencias. Existen además cámaras de videovigilancia, existen en esas ubicaciones, en esas carreteras y viales que vemos ahora mismo en pantalla, la A1 en Madrid-Burgos, la A231 León-Burgos, la A62 Burgos-Valladolid, a lo largo de la Nacional 1 y también en la circunvalación de la propia capital burgalesa, en la conocida como BU30. De todo esto daba cuenta el propio subdelegado del Gobierno, Roberto Saiz, tras celebrarse esa reunión, y estas eran las palabras que aducía precisamente en torno a este plan. Vialidad invernal, pues lo que se ha tratado es el modo de instrumentar las medidas más adecuadas pues para asegurar la circulación en las vías de del Estado, en la red general del Estado en la provincia de Burgos. Para ello se cuentan pues con unos medios materiales determinados, entre ellos 89 máquinas quitanieves, 38 estaciones meteorológicas, y además de los medios materiales se cuenta pues con una experiencia determinada en este tema que nos permite indicar que hay que aplicar todos estos medios con una serie de principios, sobre todo el principio de coordinación entre todos los órganos de la Administración General del Estado, principio de cooperación con la comunidad autónoma o con la Diputación, que son los titulares del resto de redes que transcurren por la provincia de Burgos, y el principio siempre de comunicación, una comunicación permanente entre todos los agentes que participan, porque el objetivo final no es tener un número mayor o menor de máquinas, no es tener una mejor o mayor coordinación, sino que el objetivo final, todo eso son instrumentos, el objetivo final es garantizar al ciudadano un mejor nivel de vida y resolverle sus necesidades. Garantizar la seguridad y la atención a las personas, decía el subdelegado, que es la función final de este operativo de vialidad invernal, y lo cierto es que tenemos que aclarar también algunos términos que además van a ser muy familiares, sobre todo cuando se produzcan determinadas adversidades climatológicas, tanto en las informaciones como en aquellos mensajes, por ejemplo, que nos lleguen desde las administraciones a la hora de tener precaución o a la hora de prohibirse determinadas cuestiones. Me refiero a las
las fases de alerta y de emergencia, que también se circunscriben dentro de este mismo plan y que son las siguientes, para aclarar, insisto, también esos términos que vamos a conocer de primera mano durante este invierno. La fase de alerta se refiere a cuando la Agencia Estatal de Meteorología emite boletines de aviso por nevadas con niveles rojo, amarillo o naranja. La fase de preemergencia, lo vemos también en imágenes, cuando la intensidad de la nevada hace prever dificultades para la circulación o cuando la nieve caída, el hielo u otra circunstancia dificulte efectivamente la circulación. Y la fase de emergencia, cuando resulte necesario prestar atención a personas que han quedado bloqueadas o retenidas y no pueden seguir su viaje por medios propios. Cuando fuera preciso, la subdelegación del Gobierno mantendría contactos con otras administraciones, responsables de provincias limítrofes y con los profesionales del transporte y empresas concesionarias de autopistas para el seguimiento y la información de los dispositivos establecidos. La unidad militar de emergencias podría ser activada siempre que sea necesario y ante la gravedad de la situación y siempre que ésta lo aconseje. Y si hablamos de fases, hablamos también de aparcamientos, como os decía al principio también de este análisis de actualidad, y es que para facilitar y hacer más operativo el establecimiento de restricciones a la circulación de vehículos pesados, la red de carreteras del Estado cuenta con 6 aparcamientos de emergencia en la provincia de Burgos, en los que podrán estacionar de manera ordenada aquellos vehículos que tengan restringida la circulación temporalmente en situaciones de nevada. Están ubicados en Aranda de Duero, en Lerma, en Villariezo, en Rubena, en Villagonzalo Pedernales y en Miranda de Ebro. Sobre todo esto también hablaba el subdelegado Roberto Saiz. El dispositivo se asienta sobre varias patas. Una de ellas, lógicamente, es tener una información adecuada en la Agencia Estatal de Meteorología. Lógicamente, esa agencia nos permite tener la información meteorológica a tiempo. Luego, la demarcación de carreteras se ocupa de conservar y proteger las vías. Y, en su caso, pues la Jefatura Provincial de Tráfico, junto con la Guardia Civil, pues de instrumentar las restricciones de tráfico que fueran necesarias. Y lo más importante, por supuesto, no es que fuera lo más importante respecto de las anteriores, sino el objetivo principal, en el caso de que se produzcan incidentes que den lugar a embolsamientos a personas atrapadas en las vías, pues Protección Civil se instrumentarán los medios necesarios para prestarles apoyo. El mecanismo es similar al de años anteriores, está muy rodado. Los que me han acompañado, desde el jefe de la demarcación de carreteras hasta el jefe provincial de tráfico, el jefe del subsector de tráfico, de la Guardia Civil, el secretario de la subdelegación de Gobierno, las unidades de Protección Civil, todos tienen mucha experiencia en este tipo de asuntos, en este protocolo, pero evidentemente cada año conviene afinar más para lograr ese objetivo final. Lo decía el subdelegado del Gobierno Roberto Saiz, importantísima esa coordinación entre todos los agentes involucrados dentro de ese plan de vialidad invernal, y lo decía también, se trata de un plan ya muy rodado y que se mantiene precisamente en las mismas líneas de años anteriores, con el objetivo de seguir manteniendo no solo esa coordinación, sino también las cifras en cuanto a equipamientos, esos a los que hacíamos referencia hace tan solo unos instantes, a la hora de hablar precisamente también de esas recomendaciones, de los aparcamientos y de aquellos dispositivos de los que dispone la provincia. Roberto Saiz se dirigía así. Sean suficientes, y le digo porque depende también mucho del incidente. Lógicamente, cuantos más medios se tengan, mejor. Teóricamente son suficientes de acuerdo con el planning estipulado, y si no, pues los medios no son medios estancos. Es decir, yo lo que quiero que les quede claro también a todas las personas es que los medios no es que yo disponga, es que Burgos disponga de 89, Soria, no recuerdo ahora el número de lo que sea, sino que la Administración General del Estado es una administración muy ágil, en los cuales los medios se van intercalando siempre en función de las necesidades. Si es necesario implementar más medios en un momento, los implementaremos. Lo decía el subdelegado del Gobierno, no son medios estancos, son medios móviles, y por ese mismo motivo, si las circunstancias son más imperantes, por ejemplo, en la provincia vecina de Soria, algunos de esos medios se podrían desplazar, y viceversa en el caso de que sean algunos puntos de la geografía burgalesa los que precisen de un mayor volumen, por ejemplo, de máquinas quitanieves o de operativos en un punto concreto de nuestra geografía. Y unido a ese plan de vialidad invernal van directamente, y también recogidas dentro de ese operativo, una serie de medidas y de consejos para todos los ciudadanos. Si se va a viajar, en primer lugar, se recomienda solicitar información previa del estado de las carreteras y de la situación meteorológica.
montaña. Evitar el viaje en coche siempre que no sea necesario y utilizar a ser posible el transporte público. En caso de ser imprescindible la utilización del vehículo, se recomienda revisar los neumáticos, el anticongelante y los frenos. Además, hay que tener precaución de llevar el depósito de gasolina lleno y llevar cadenas y elementos de abrigo. Asimismo, es recomendable llevar un teléfono móvil y un dispositivo de alimentación del mismo e ir muy atento para tener especial cuidado con las placas de hielo. Es difícil determinar en qué lugar del trayecto pueden haberse formado, aunque generalmente insisten desde la subdelegación del Gobierno en zonas umbrías, por ejemplo, en aquellas en las que la sombra sea casi permanente durante todo el día. Esto en cuanto a si se viaja, pero si se queda atrapado por la nieve o no, debe permanecer en el coche si el temporal le sorprende dentro del mismo. Asimismo, es conveniente mantener el motor del vehículo encendido y la calefacción puesta, cuidando renovar cada cierto tiempo el aire. Es muy importante evitar quedarse dormido, comprobar que se mantiene libre en todo momento la salida del tubo de escape para que el humo no penetre en el coche y, si es posible, intentar sintonizar las emisoras de radio que seguramente informarán, además, en tiempo y forma, de las predicciones meteorológicas, las informaciones oficiales sobre el estado de la situación o las indicaciones que se den al respecto. Y en cuanto a las precauciones en la montaña al aire libre, si se van a realizar excursiones a la montaña, es conveniente adaptar una serie de precauciones tales como informarse de la predicción meteorológica de la zona a la que se piensa ir, elegir la zona adecuada en función de la preparación física y del conocimiento que se tenga de la montaña, informarse de la localización de los refugios o cabañas donde resguardarse en caso del descenso brusco de temperaturas, tormentas u otras condiciones meteorológicas adversas, y llevar siempre un teléfono móvil, prestar atención y respetar las indicaciones de los carteles y otras señalizaciones sobre riesgos de montaña y tener en cuenta que los cambios bruscos de tiempo pueden ser frecuentes también en esas mismas salidas y en esas excursiones o escapadas a la montaña que puedan darse en diferentes momentos. Tener en cuenta todas estas cuestiones, bien si se va a viajar, bien si se va a salir a la montaña, bien si se queda atrapado por la nieve, son fundamentales, insisten desde la subdelegación del Gobierno, y nosotros estaremos pendientes de todas estas cuestiones también para informaros acerca de todas aquellas adversidades y situaciones que se enmarquen dentro de este operativo desde aquí, desde Canal 54.